Hola, ¿qué tal amigos? Es un asombroso placer que el día de hoy ustedes nos acompañen. Sean bienvenidos a una emisión más de tu podcast Voz que clama en el desierto. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Sabemos que estamos llegando mucho más allá de nuestras fronteras. Yo soy Cristian Tapia, su amigo que está aquí delante de ustedes en el micrófono, saludándolos y agradeciéndoles por el honor que nos hacen de escuchar tu podcast, Voz que clama en el desierto. Sean bienvenidos una vez más a una emisión más. Y el día de hoy quisiéramos hablar un tema bien importante, bien trascendente en la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. Sabemos que estamos viviendo una situación difícil en nuestro mundo, en nuestras naciones, en nuestro globo terráqueo, pero hay algo que es mucho más trascendente e importante porque lo vivimos en nuestro interior. Está sucediendo en nosotros mismos, en nuestro hogar, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro cuerpo, en nosotros mismos como seres humanos, cerca de nosotros. Y eso es las enfermedades. No sé cuántos de ustedes están enfermos. ¿Cuántos de ustedes están viviendo en una enfermedad compleja, difícil, de la cual no pueden salir, no encuentran una salida? La ciencia médica les ha dicho que ya no tienen cura, que ya no hay manera de rescatarlos, que es imposible, que tal vez ya no hay esperanzas contra la enfermedad que puedes tener. Pero eso sucede en nosotros, en nuestro interior y en nuestro cuerpo. Pero quiero el día de hoy compartir esta enseñanza, esta parte bíblica, qué es lo que dice la Biblia acerca de las enfermedades, qué es lo que piensa Dios, qué es lo que quiere Dios, cuál es el plan de Dios. Si tú muchas veces te has preguntado, ¿Dios querrá que tú estés enfermo? ¿Será la voluntad de Dios que nosotros estemos enfermos? Esa será la voluntad de Dios. Y muchas veces hemos escuchado, y no me vas a dejar mentir, que a veces la gente dice, pues si Dios quiere que esté enfermo, así voy a seguir enfermo. Amigo que me estás oyendo, Dios no quiere que tú y yo estemos enfermos. No es la voluntad de Dios y eso no dice la Biblia. Si tú me permites estos 30 minutos, te voy a compartir un mensaje poderoso en el que vas a darte cuenta cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que estés enfermo, que tú y yo estemos enfermos. Esa no es la voluntad de Dios. Y si quieres escucharla, la Biblia dice en tercera de Juan, en el tercer libro de Juan, en el capítulo 1, versículo número 2, tercera de Juan, capítulo 1, versículo número 2, ahí vamos a encontrar cuál es la perfecta voluntad de Dios y te vas a dar cuenta de que ese Dios vivo, de que ese Dios verdadero, de que ese Dios todopoderoso no quiere que tú y yo estemos enfermos. Él tiene una perfecta voluntad completamente diferente a lo que hemos oído y a lo que hemos escuchado y a lo que por muchos años la religión popular nos ha enseñado. Dios, eso es lo que quiere para ti. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo número 2. Amado, ve cómo Dios se está dirigiendo y nos está hablando. Él nos dice que somos sus amados. Yo deseo, Dios es el que está hablando en esta parte y dice, yo soy, estos son mis deseos para contigo. Esto es lo que yo quiero y no solamente lo quiero, sino que lo deseo tan profundamente en mi interior que se convierte en algo más grande que un querer y se vuelve un deseo en el corazón de Dios. Que tú, y se está dirigiendo a ti, tú que me estás escuchando, tú que estás oyendo este podcast, Voz que clama en el desierto, a ti se está dirigiendo Dios a través de esta palabra en tercera de Juan, capítulo 1, versículo número 2. Si tienes una Biblia cerca de ti, la Biblia que sea, ábrela y escucha lo que Dios te dice a ti, amado. Fíjate cómo nos habla, cómo se dirige a nosotros ese Dios precioso, poderoso y de amor. Te dice, amado, yo deseo que tú, te está hablando a ti directamente. A ti te habla y dice que tú
seas prosperado en todo. Además del deseo que Dios tiene de que no estemos enfermos, Él también desea dos cosas para nosotros: que seamos prosperados. Quiere decir que el deseo de Dios no es que tú estés sufriendo económicamente, no es que tú estés batallando y que estés estirando el dinero y que no te alcance para tus gastos, para tus pagos y para tus necesidades. El deseo de Dios es que tú seas prosperado. Y tal vez en alguna parte te puedes preguntar, pero no, la Biblia dice que seas prosperado en todas las cosas. Quiere decir que Dios desea que tú prosperes en tu trabajo, que tú prosperes en tu casa, que tú prosperes en tu familia, que tú prosperes en tu negocio, que tú prosperes en todas las áreas de tu vida, en tu trabajo, que prosperes en tu carrera, en tus estudios, en tus planes, en tus metas. Ese es el precioso deseo que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. La pregunta es entonces, ¿por qué no prosperamos? Y sigue diciendo la palabra de Dios, y que tengas salud. Ese es el enorme, precioso deseo que Dios tiene para nosotros. Dos deseos importantísimos para la vida de todos los seres humanos en esta tierra y que vienen del corazón de Dios para nosotros, y que esta tarde, amigo que me escuchas, nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo desde Iguala de la Independencia, Guerrero, México, hasta más allá de nuestras fronteras. Este podcast ha llegado a 19 naciones, lo han escuchado hasta en Filipinas. Gracias a Dios ha llegado hasta Filipinas, Francia, Italia, España, Canadá, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica. 19 naciones se ha escuchado este podcast, pero ese es el deseo de Dios, que tú seas prosperado en todo y que estés sano. Ahora nos damos cuenta qué es lo que Dios desea, pero nos hacemos otra vez la pregunta: entonces, si Dios quiere que yo sea sano, que yo esté sano y que yo no tenga enfermedades, ¿por qué? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué sigues enfermo? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Y por qué estás batallando? ¿Y por qué estás a punto ya del borde de la muerte y los doctores te dijeron, para ti ya no hay cura? El cáncer no lo podemos curar. El SIDA no hay nada que lo pueda curar. La diabetes es incurable, es controlable, dicen los médicos, pero no se puede curar. La hipertensión la podemos controlar, pero no se puede curar. Si te haces esa misma pregunta, quédate en este podcast, escúchalo hasta el final y vas a oír la respuesta que Dios tiene para ti. Dice la Biblia entonces que Dios tiene un deseo para ustedes, para nosotros los seres humanos. Y el deseo más profundo del corazón de Dios es que tengamos salud, que estemos sanos en todas las áreas de nuestra vida, así como prospera tu alma. Dice 3 de Juan, capítulo 1, verso número 2. Y una cosa bien importante que hizo Jesucristo en esa cruz, y Él es la obra preciosa que nos confirma realmente que desea que nosotros estemos sanos. Aquí vimos el deseo que Dios tiene para nosotros los seres humanos, que tengamos salud, que no estemos enfermos, que no estemos padeciendo, que no estemos sufriendo y que no tengamos esos dolores que tenemos a través de la enfermedad y esos sufrimientos que tanto nos aquejan en las enfermedades. Pero Dios tuvo que hacer algo. ¿Qué es lo que Dios hizo? Porque solamente muchas veces dicen por ahí que se puede quedar en deseos, puede quedarse solamente en un deseo. Pero Dios no se quedó solamente en un deseo, no solamente fue en un plan y en un deseo que Dios lo planeó, lo escribió.
pero nunca lo llevó a cabo. Él lo llevó a cabo. Todo lo que Él planea y todo lo que Él desea y todo lo que Él plasma en su palabra, lo ejecuta, lo lleva a cabo y lo finaliza. Y dice la Biblia en Isaías 53, 4, 53, capítulo 53, verso número 4 y verso número 5. Abre tu Biblia si tienes por ahí una Biblia católica, una Biblia cristiana, una Biblia de Torres Amá, Nácar Colunga, una Biblia de las Américas, una Biblia Reina Valera. La Biblia que tú tengas, ábrela en Isaías capítulo 53, verso número 4 y 5. Dice la Biblia: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió. Lo que Dios hizo es que puso en Jesucristo las enfermedades, las llevó en la cruz del Calvario. Hace 2000 años, Jesucristo, el Hijo de Dios, que bajó del cielo, que descendió de su trono, vino a esta tierra para que tú y yo no estemos enfermos, porque dice la Biblia en Isaías 53, 4 y 5, que Él fue el que las llevó. Ya no las tienes que llevar tú, ya no las tengo que llevar yo, ya no las tenemos que cargar nosotros. Jesucristo las llevó. Si tú tienes una enfermedad, recházala, renuncia a esa enfermedad y recuérdate a ti mismo y recuérdale a Dios y recuérdale a ese Satanás vencido, que Jesucristo en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades. Dice la Biblia, llevó nuestras enfermedades. Él las cargó por nosotros, Él las hizo suyas. Esas enfermedades que tú y yo teníamos hace 2000 años, Él las llevó, Él las cargó, las tomó como suyas propias y ahora no son nuestras, ya no son suyas, ya no son tuyas, ya no son mías, son de Jesús, porque Él las llevó en la cruz del Calvario, en el madero del Gólgota, hace 2022 años, cuando fue colgado en una cruz en ese monte. Así que, amigo que me escuchas, cambia tu manera de hablar, habla victoria. Por eso es que las enfermedades están en ti. Si te preguntabas entonces por qué estoy enfermo, es porque tu manera de hablar te ha dicho que son tuyas. Porque muchas veces hablas y dices que es tu enfermedad, que es tu diabetes, que es tu hipertensión, que son tus dolores, que son tus enfermedades. Tú mismo te estás apropiando. Tú te apropiaste de las enfermedades. Hiciste tuyas las enfermedades. Ahora cambia tu manera de hablar y di: esas enfermedades no son mías, son de Jesús. Él las llevó, Él las cargó, Él las tuvo en una cruz hace 2000 años, son de Él, Él las llevó, sobre Él fueron puestas y ahora ya no me pertenecen a mí más, porque Él las llevó en esa cruz, porque así lo dice su palabra, Isaías 53, 4. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ese dolor que tú tienes el día de hoy, ese dolor que te está quejando en el riñón, ese dolor del hígado que te está atormentando, ese dolor que muchas veces eres tú y somos nosotros los que por nuestra manera de vivir nos causamos esas mismas enfermedades. Fíjate cómo es el amor de Dios tan grande. Un Dios tan poderoso y misericordioso, que a pesar de que somos nosotros los que nos enfermamos por nuestras costumbres, por nuestra forma de alimentarnos, por nuestras actividades equivocadas, nosotros mismos nos enfermamos. Nosotros mismos nos provocamos esas enfermedades, y a pesar de que tú eres responsable y a pesar de que nosotros somos responsables, Él las llevó por ti. Él sufrió por ti esos dolores. Si tú, por el alcoholismo, el día de hoy estás sufriendo con problemas hepáticos, nosotros causamos esos problemas. Tú causaste esa enfermedad en tu hígado.
Pero la misericordia de Dios te dice esta tarde que Él en la cruz hace 2000 años, Isaías 53:4, la llevó por ti, a pesar de que tú la provocaste. Y si tú el día de hoy dices que tienes diabetes, la diabetes es provocada por nuestra forma de alimentarnos, por nuestra costumbre alimentaria, por nuestras dietas, por los alimentos que consumimos. ¿Eres tú? Somos nosotros los que provocamos esa enfermedad, porque consumimos en exceso azúcares refinados. Y a pesar de eso, Dios que es tan bueno, Dios que tiene amor, y Dios que sabía que en un momento dado nosotros mismos, por nuestro descuido, por irresponsabilidad propia, en una cruz hace 2000 años, Él llevó esas enfermedades en el madero. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Todas las cosas que nosotros como seres humanos equivocadamente hacemos en contra de nuestro cuerpo, en contra de nuestras vidas, en contra de nuestro entorno, y que nos provoca malestar, que nos provoca problemas, que nos provoca enfermedades, lo hacemos nosotros, nos rebota y nos hace daño a nosotros mismos. Jesucristo en una cruz hace 2000 años también no solamente llevó tus enfermedades, no solamente sufrió tus dolores, sino que también llevó tus rebeliones, y por esa rebelión fue herido. En lugar de que tú y yo, que nosotros fuéramos heridos, y que los azotes, y que la cruz, y que los clavos, y que la lanza que traspasó su costado, y que esa vituperio y la burla, y que esas espinas que lastimaban y laceraban su frente, y los 30 latigazos que le dieron en la espalda, y los golpes y la humillación, los escupitajos que le hicieron a Jesús hace 2000 años, Él no hizo nada. La Biblia dice que Él fue justo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tú y yo hicimos las cosas, tú y yo cometimos los errores, tú y yo le fallamos a Dios. Pero a pesar de que le fallamos, la Biblia dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No eran los pecados de Él, eran mis pecados, eran tus pecados. Por Él vino Jesucristo a pagar en la cruz por tus pecados, por tus rebeliones, por tus dolores y por tus enfermedades. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amigo que me escuchas, el día de hoy, si tú tienes una enfermedad, si tú tienes un dolor, si tú tienes una herida, si tú tienes un pecado, por la herida de Jesucristo, por la llaga de Jesucristo, dice la Biblia que por su llaga, fuimos nosotros curados. El día de hoy, amigo, que tú me estás escuchando y que llegaste a este podcast por casualidad y que lo pusiste por curiosidad, el día de hoy, por la llaga de Jesucristo, la enfermedad que tengas, la enfermedad que hayas sufrido y que te haya aquejado y que te haya mantenido tirado en cama, postrado, y que tengas ese diagnóstico negativo y que los doctores te dijeron que ya no tienes cura, no hay manera de quitarte el SIDA, no hay manera de quitarte la diabetes, no hay manera de quitar la hipertensión, no hay manera de curarte el cáncer
no lo podemos curar. El día de hoy, escucha bien, por la llaga de Jesucristo, el día de hoy, tú que estás escuchando, tú que estás oyendo, vas a ser sanado, vas a ser curado. El día de hoy va a llegar a ti tu sanidad. El día de hoy va a venir a ti la gloria de Dios y va a derramar sobre ti sanidad. El día de hoy sobre ti. No porque lo diga yo, porque yo no soy nadie. Yo solamente soy un siervo inútil. Para la gloria de Dios y para la gloria de su santo nombre, el día de hoy, por la llaga de Jesucristo, Isaías 53:5, tú te sanas en el nombre de Jesús. Tú te sanas porque es la voluntad de Dios. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Amigo que me estás escuchando, si estás ahí conmigo, oyendo este podcast, si tienes enfermedades, cierra tus ojos y levanta tu mano. Pon tu mano sobre tu celular, sobre la pantalla, sobre el audio, sobre el estéreo, sobre el aparato en donde estés escuchando este podcast. Si lo estás escuchando en Spotify, pon tu mano sobre la pantalla de Spotify. Si lo estás escuchando en tu celular, pon tu mano en tu celular. Si lo estás oyendo en unos audífonos, pon tu mano sobre los audífonos. Y voy a declarar, no es mi palabra, no es mi promesa, es la palabra, la preciosa palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Ahora se van las enfermedades, ahora huyen, ahora se van, las reprendo. Reprendo ese espíritu demoníaco de enfermedad, de cáncer, de diabetes, de sida, de hipertensión, de dolores. En el nombre de Jesús, todos esos demonios que están causando enfermedad, todas esas dolencias ahora se van, se sanan. A ti que te dijeron que ya no tienes cura, a ti que te dijeron que estás sordo, que no puedes ver, a ti que te dijeron que tienes un problema hepático, un problema en el riñón, un problema en tus pulmones, ahora, por el poder de la palabra, declaro sanidad en tu vida, milagros poderosos. Declaro que la palabra de Dios penetra en ti y te pone órganos nuevos y te restaura y te renueva. Y ahora sobre ti cae el poder de la sanidad divina de Dios. En el nombre de Jesús, por su llaga, ahora quedas tú sanado. En el nombre de Jesús. Y amigo, tú que escuchaste esta oración y este podcast, desde ahora habla victoria. Cree esta palabra. Hazte un diagnóstico. Si no podías levantar tus brazos, si no podías caminar, si te dijeron que tenías cáncer, el día de hoy no tienes nada. Quedaste sano por el poder de la llaga de Jesucristo. Hoy fuiste tú curado. Ve con el doctor, hazte el diagnóstico y cuéntale al mundo cómo Jesucristo te sanó y te liberó de tus enfermedades y de tus dolores. Acércate a una iglesia cristiana, evangélica, que te doctrinen para que crezcas espiritualmente y cada día te conviertas más a Cristo. Le doy gracias a todos nuestros amigos que el día de hoy escucharon este podcast, Voz que clama en el desierto. Ha sido un placer para mí estar con todos ustedes. Gracias, les doy muchas gracias y nos vemos a la próxima.